sábado. Contento de ver un grupo tan numeroso de hermanos y hermanas que anhelan la pronta venida de Jesús. Es un placer estar aquí por segunda vez en 2 años. Es algo muy extraño. Generalmente me invitan una vez y no me vuelven a invitar. Pero la Northeastern Conference es una conferencia especial. Veo que hay fervor, energía, entusiasmo. Gloria a Dios por eso. Quiero agradecerle al Dr. King y su equipo, especialmente al Pastor Ramos, por haberme invitado, Pastor, para estar con ustedes por segunda vez. Es un placer estar aquí. Ahora vamos a comenzar con una oración y entonces vamos a hablar un poco para comenzar del lema que ustedes han escogido para este campestre. Oremos. Padre, al abrir tu santo libro, pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes para comprender el mensaje que tienes para nosotros. No solo comprenderlo, sino asimilarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Pedimos la compañía tuya en esta presentación. Ayúdanos a guardar el respeto que tú mereces, porque estamos en tu presencia. Gracias por el privilegio de la oración. Sabemos que tú has escuchado esta oración desde la eternidad y que la has respondido ya, porque lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. El lema es: Jesús, no tardes más. Pero la pregunta clave es esta: ¿por qué se ha tardado Jesús? Es muy fácil decir, Señor, no tardes más. Pero la pregunta clave es: ¿por qué Jesús se ha tardado? Creo que la respuesta se encuentra en un texto muy conocido, Mateo 24 y el versículo 14. Mateo 24, 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin? Porque el evangelio no se ha predicado en todo el mundo. ¿Y quién tiene la culpa de que el evangelio no se haya predicado en todo el mundo? ¿Jesús? No, nosotros. Lo que Jesús espera para venir es que nosotros nos pongamos las pilas y hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer, que es proclamar el evangelio. Ahora quiero continuar leyendo un pasaje que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7 se conoce como el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, 6 y 7, ahí se menciona también el evangelio. Dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, el mismo evangelio de Mateo 24, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy vamos a estudiar el mensaje del primer ángel. Esta tarde vamos a estudiar el mensaje del tercer ángel.
Y mañana en la mañana, para los que queden, vamos a estudiar el mensaje del segundo ángel. Esa es nuestra tarea durante el tiempo que estaré aquí con ustedes. Ahora vamos a desmenuzar entonces el mensaje del primer ángel, que cuando se termine de predicar vendrá el fin. Este mensaje, en primer lugar, es el último mensaje de Dios al mundo. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos eso? Porque después que se predica el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel, en Apocalipsis 14:14, Cristo está sentado en una nube y está regresando a la tierra. Cuando se predican los tres mensajes, el próximo evento es Cristo viniendo en la nube. Sabemos entonces que los tres mensajes son el último mensaje de Jesús al mundo. En segundo lugar, es un mensaje global, porque va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en tercer lugar, los mensajes de los tres ángeles son secuenciales, se deben predicar en orden. Si ustedes leen Apocalipsis 14, 6 al 12, dice, vi otro ángel, le siguió otro diciendo, y luego dice, le siguió un tercero a los primeros dos. Es decir, hay que proclamar estos mensajes en orden. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué es el Evangelio eterno? Vamos a notar que el Evangelio eterno consta de 4 elementos. El Evangelio tiene que ver con lo que Jesús hizo y hace por nosotros, sin nuestra intervención. El Evangelio eterno es la obra de Él, no la obra nuestra. En un momento vamos a analizar los 4 elementos del mensaje del Evangelio. Pero antes quiero mencionar que en el versículo 7, después que el versículo 6 habla de predicar el Evangelio eterno, el versículo 7 tiene 3 imperativos de cómo debemos nosotros responder al Evangelio, responder a lo que hizo Jesús. 3 imperativos en el versículo 7. Temed a Dios, dadle gloria y adorad al Creador. Así que el Evangelio es lo que Jesús ha hecho por nosotros sin nuestra intervención. El versículo 7 nos habla de cuál debe ser nuestra respuesta a lo que Jesús ha hecho. Temer a Dios, darle gloria y adorarlo como nuestro Creador. Ahora, ¿cuáles son los 4 elementos del Evangelio eterno? Número 1. Somos salvos por gracia a través de la fe. No somos salvos por nuestras obras. No podemos recomendarnos a Dios por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. La salvación es por gracia a través de la fe, es un don de Dios. Vamos a comprobar esto en el libro de Efesios, el capítulo 2 y los versículos 8 al 10. Vamos a Efesios 2, 8 al 10, a donde este aspecto del Evangelio se deja absolutamente claro. Dice allí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, si paráramos allí, pensaríamos entonces que las obras no importan. Pero la mayoría de la gente no lee el versículo 10. Dios quiere buenas obras, no como la causa de la salvación,
sino como el fruto de la salvación. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Esto no está hablando de que Cristo nos creó allá en el libro de Génesis cuando creó a Adán y Eva. Esta es una creación en la redención, es decir, en la resurrección de la muerte a la vida. Es una creación espiritual, no la creación original, porque dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para buenas obras. ¿Lo captaron? No por obras para que nadie se gloríe. Salvos por gracia. Pero luego dice que nosotros hemos nacido de nuevo, somos hechura suya, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17, los que están en Cristo son ¿qué? Nuevas criaturas son. No está hablando de la creación original, está hablando de ser creados en la redención para buenas obras. Pero fíjense que las buenas obras no son ni siquiera nuestras, porque dice la última parte del versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando en la Biblia se usa la palabra andar, figurativamente significa nuestra conducta. Es decir, somos salvos por gracia a través de la fe para luego desempeñar las obras que Dios ha preparado. Ese es el primer elemento del Evangelio eterno. El segundo elemento del Evangelio eterno es que Cristo vivió una vida absolutamente perfecta y sin pecado. Él la vivió. ¿Por qué vivió Jesús una vida perfecta? Porque a través de su obediencia tejió un manto de perfecta justicia para cubrir nuestra desnudez. Es decir, cuando yo me entrego a Cristo, Él toma su manto de justicia, me lo coloca a mí, su obediencia me la coloca a mí, y como Él se presenta como mi representante ante el Padre me mira como si nunca hubiera pecado, porque soy acepto en el amado. Jesús vivió una vida perfecta, una obediencia perfecta, para tejer un manto de perfecta justicia que nosotros podemos reclamar como nuestro para comparecer ante Dios a través de Jesús. El tercer elemento del Evangelio eterno es que Jesús, después de vivir su vida absolutamente perfecta y tejer un manto de justicia, cargó sobre sí nuestra culpa. Y como tomó sobre sí nuestra culpa, entonces Él sufrió nuestro castigo. Es decir, el castigo debería haberlo sufrido yo, pero el castigo lo sufrió Él. Vamos a leer un versículo que resume los dos puntos que acabo de mencionar: su vida perfecta y el hecho de que cargó el pecado en nuestro lugar. 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21, tiene los dos elementos: su vida perfecta y el hecho que cargó nuestra culpa. Dice allí, al que no conoció ¿qué? Ahí está el elemento de su vida perfecta. Al que no conoció pecado, por nosotros el Padre ¿qué hizo? Lo hizo pecar. El Padre colocó sobre Él nuestro pecado, al que no conoció pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Podemos comparecer ante el Padre a través de Jesús y el Padre nos considera justos en Él.
Así que el primer elemento, salvos por gracia a través de la fe. Segundo elemento, Jesús tejió un manto de perfecta justicia para cubrir nuestra desnudez espiritual. En tercer lugar, Jesús cargó nuestra culpa y al cargar nuestra culpa tuvo que sufrir el castigo por la culpa que Él tomó sobre sí. Vamos a leer un texto más sobre el hecho de que Jesús cargó nuestra culpa y nuestro castigo. Isaías 53 y el versículo 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6 dice: ciertamente llevó Él las enfermedades ¿de quién? Nuestras enfermedades. ¿Y sufrió qué? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? ¿Quién hirió a Jesús? Su propio Padre, porque Él estaba cargando nuestra culpa. Así que dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue porque nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El tercer elemento. Ahora vamos a leer también Gálatas 3 y el versículo 13. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y algunos dicen, la ley es mala porque nos maldice. No, el malo soy yo. Si usted llega a un semáforo que está en rojo y se come el semáforo y hay un policía allí, ¿el policía tiene derecho de ponerle una multa? Claro que sí. ¿Qué tal si yo le digo al policía, señor policía, hay una solución a este problema, quiten el semáforo? El problema no es con el semáforo, el problema es con el que transgredió el semáforo. Así que dice aquí en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros, ¿qué cosa? Hecho por nosotros maldición. Jesús tomó nuestra maldición sobre sí mismo. Ahora, permítame darles una ilustración para que puedan entender esto. Yo tuve el privilegio de pastorear la iglesia central de Fresno, California, de habla inglesa, por casi 20 años. Recién llegado, en el primer año, tuvimos un culto de oración un miércoles inolvidable, extraordinario. Cantamos juntos, estudiamos la palabra y dimos testimonios, mejor dicho, algo espectacular. Y cuando terminó el culto de oración, más o menos a las 8:30 de la noche, yo estaba pero supremamente emocionado. Me monté en el carro, fui allá a la esquina, crucé a la derecha, una izquierda. En una zona de 45 millas por hora iba como a 60. Y cuando di vuelta a la última esquina, andando rapidísimo, de repente vi las luces de la patrulla atrás del carro. Y entonces caí en cuenta. La cabeza la tenía en las nubes por la emoción del culto de oración. Vino el policía y me dijo, ¿sabe por qué lo paré? Yo dije, sí, porque estaba excediendo la velocidad. Sí, estaban dando 60 en una zona de 45. Le dije, señor fiscal, perdone por favor, porque vengo de la iglesia y tuvimos un culto espectacular y tenía la cabeza en las nubes. Me dijo, cuando maneje, tenga la cabeza en la tierra. Entonces yo le dije, discúlpeme, por favor. El policía tuvo misericordia y no me puso la multa. Ahora escuchen bien. Después de eso, cuando estaba manejando a la casa, yo
me puse a pensar en cuanto a lo que hizo el policía. El policía no hizo bien. Porque el papel del policía es imponer la ley y castigar la transgresión de la ley. Esa es la función del policía. Ahora, él fue misericordioso porque no me puso la multa, pero no fue justo, porque la justicia exigía la multa. ¿Están entendiendo eso? Entonces yo dije, ¿cómo podía el policía ser al mismo tiempo justo y misericordioso? Y entonces se me ocurrió una idea que nunca pasa en la vida real. Y es que el policía podría haberme dicho, Pastor Moore, porque yo le dije que era pastor, y él me dijo, si usted es pastor, usted debe darle ejemplo a sus miembros. Me hizo pasar un poco de vergüenza allí. Pero si el fiscal hubiera dicho, mire, señor Moore, yo no puedo, Pastor Moore, yo no puedo perdonarle la multa porque usted transgredió la ley y la transgresión de la ley exige el castigo. Pero ¿sabe lo que voy a hacer, pastor? Yo voy a ir a la jefatura, voy a ir a la corte y yo le voy a pagar la multa. No, nunca pasa en la vida real. Pero yo pregunto, si eso sucediera, ¿la justicia sería satisfecha? ¿La multa se pagó? Sí. ¿La misericordia se manifestó? Sí. Pero otro fue el que pagó la culpa y tuvo la misericordia. El Señor Jesucristo asumió nuestros pecados y fue justo en sufrir el castigo que exige la ley, pero al mismo tiempo fue misericordioso porque Él sufrió para que yo no tenga que sufrir. Ese es el tercer elemento del Evangelio eterno. Número 1, salvos por gracia a través de la fe. Número 2, ¿qué es el número 2? A ver. Número 2, Jesús vivió una vida perfecta para tejer un manto de justicia que podemos reclamar. Número 3, el Señor Jesucristo tomó nuestra culpa y sufrió nuestro castigo para ser justo y misericordioso. ¿Cuál es el cuarto elemento? El cuarto elemento del Evangelio es que el Señor Jesucristo, si nosotros pecamos, sirve como nuestro mediador o nuestro intercesor. Ahora escuchen bien, para que Cristo pueda ser nuestro intercesor, tiene que tener 3 características. Característica número 1, tiene que ser Dios, porque nos va a representar ante Dios. En segundo lugar, tiene que ser hombre, porque tiene que simpatizar con nosotros. Y en tercer lugar, tiene que ser sin pecado. Por eso es que de nada vale confesarle los pecados a un sacerdote humano, porque el sacerdote humano solo cumple una de las características. El sacerdote humano solamente es hombre, pero no es Dios ni tampoco sin pecado. Ahora vamos a notar en la Biblia este cuarto aspecto del Evangelio eterno. Vayan conmigo a 1 de Juan 2 y el versículo 1. 1 de Juan 2 y el versículo 1. Aquí escribe el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué? Oh, solo un justo puede recomendarnos al Padre. Tiene que ser quien sin pecado, tiene que ser justo. Noten Hebreos 4 y el versículo 15. Hebreos 4 y el versículo 15. Y vamos a avanzar rápido. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Justo, sin pecado. Noten 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo 2 y el versículo 5 dice:
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Jesucristo, hombre. ¿Vieron las tres características? Jesús es Dios, Jesús es hombre y Jesús vivió una vida sin pecado. Por eso puede servir como nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor. Noten Hebreos 7, 25 y 26. Nuevamente se recalca la importancia de la perfección de Jesús. Dice allí, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Jesús no intercede por todo el mundo. Jesús dice esto, puede salvar perpetuamente a los que por Él, a los que por Jesús se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora alguno dirá, pastor, ¿cómo es que Jesús puede simpatizar con nosotros si Él nunca pecó y nosotros sí pecamos? ¿Cómo puede simpatizar y comprendernos? Pues permítame darle una ilustración. Si ustedes estuvieran hundiéndose en arena movediza, ¿qué preferirían? ¿Tener a alguien en la arena simpatizando con usted o tener a alguien en tierra firme con una soga? Si Cristo hubiera estado en la arena movediza, perecería juntamente con nosotros. Pero Él está en tierra firme, nos puede ayudar porque Él nunca cedió a la tentación, aunque tuvo nuestras tentaciones. ¿Recuerdan ustedes la escalera que vio Jacob en su sueño? En Génesis 28:12 dice, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, es decir, terrestre, la humanidad de Jesús. Y luego dice, y su extremo tocaba en el cielo, la divinidad de Jesús, su relación con el Padre. Y luego dice, he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué representaba esa escalera? Jesús se lo explicó. En Juan 1, versículo 51 dice, a Jesús está hablando, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué representa la escalera? El Hijo del Hombre. Y escuchen, cuando nosotros oramos, los ángeles llevan nuestras oraciones a Dios, a Cristo y a través de Cristo a Dios. Y luego Dios, a través de Cristo y los ángeles, nos manda las respuestas a nuestras oraciones. Cristo es el mediador, el abogado, el intercesor para aquellos que por Él se allegan al Padre. Así que el Evangelio eterno consta de 4 obras que desempeñó Jesús. Número 1, el Señor Jesucristo nos salva por gracia a través de la fe, no por obras. En segundo lugar, Jesús tejió un manto de perfecta justicia por su obediencia. En tercer lugar, Él cargó nuestra culpa y cargó nuestro castigo por la culpa que Él cargó. Y en cuarto lugar, si pecamos, Él es nuestro abogado, nuestro mediador, para representarnos ante el Padre. Ese es el Evangelio eterno. Lo que hace Jesús por nosotros sin nuestra intervención. Pero ahí no termina el mensaje del primer ángel. Hay un versículo 7. ¿Cómo debemos nosotros responder a la gracia del Señor Jesús? ¿Cómo debemos responder
responder a lo que Él hizo por nosotros sin nuestra intervención. En el versículo 7 aparecen 3 imperativos. ¿Sabe lo que es un imperativo? Es un mandato, es una orden de lo que debemos hacer nosotros en respuesta a lo que hizo Él, en respuesta al Evangelio. ¿Cuáles son esos 3 imperativos? Teme a Dios, dale gloria, y en tercer lugar, adóralo por ser el Creador. Ahora preguntémonos, ¿qué significa temer a Dios? No significa tenerle miedo. Moisés escribió que los hijos deben temer a sus padres. No significa que los hijos tienen que tenerle miedo a los padres. La palabra temor se refiere a un profundo respeto para con Dios que se manifiesta en la obediencia. Un respeto obediente a Dios. Espera a Dios de su pueblo por lo que Él ha hecho por nosotros, en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a examinar algunos lugares a donde se usa esa expresión temer a Dios. Vayan conmigo a Génesis 20, versículo 8 al 11. Génesis 20, 8 al 11. Esto es cuando Abraham iba a Egipto y pasó por la ciudad de Gerar. En Gerar era rey un hombre que se llamaba Abimelec. Y Abraham contó una media verdad. Dijo: Sara es mi hermana. Pero no le dijo que Sara era ¿qué? Que Sara era su esposa. Y Dios le dio un sueño a Abimelec y le dijo: Abimelec, no toques a esa mujer, porque no solo es la hermana de Abraham, es la esposa también. Y entonces Abimelec regaña a Abraham. Vamos a empezar en el versículo 8. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres. Aquí sí se refiere a miedo. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y ahora nota la explicación de Abraham. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Qué pasa donde no hay temor de Dios? El 6º mandamiento está en peligro. No matarás. Noten también Génesis 22. Génesis 22. Aquí Dios le dice a Abraham: lleva a tu hijo, el hijo de la promesa, el hijo que amas, el único, y llévalo allá a un monte que yo te mostraré, y ofrécelo en holocausto a mí. Yo pregunto, ¿hubiera sido difícil para nosotros hacer lo que Dios mandó? ¿Hubiera sido difícil hacer lo que Dios mandó? ¿Cómo respondió Abraham? Obedeció. Vamos a leer Génesis 22, 1 y 2. Un poquito más, voy a adelantar y leer un poquito más en la historia. Abraham ahora toma el cuchillo, va a degollar a su hijo, y un ángel lo detiene, y fíjense lo que le dice. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Cómo mostró Abraham que temía a Dios?
obedeciendo el mandato que parecía ser más absurdo, obedeció. Dios dice, ahora sé por qué que me temes, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hablemos un momento de las parteras en Egipto. Faraón había dicho, cuando nace un hijo varón de las hebreas, lo matan. Si es una dama, la salvan. Fíjense cómo reaccionaron las parteras y por qué. Éxodo 1, 16 y 17. Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, aquí está hablando Faraón, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios. No obedecieron al rey, sino ¿a quién? A Dios. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Fíjense lo que dice Job 1, 8 y 9 de este patriarca fenomenal cuya historia se relata en el libro de Job. Aquí Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Y luego ¿qué dice? ¿Y qué? Oh, y apartado del mal. ¿Qué es temer a Dios? Apartarse del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso Job te obedece gratuitamente? Es lo que está diciendo. Entonces Dios dice, pruébalo y verás que sí. Dios le mandó a Noé que construyera un transatlántico en tierra seca cuando nunca había llovido. ¿Qué hizo Noé? Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca. ¿Tuvo temor de Dios Noé? ¿Cómo manifestó el temor de Dios? Obedeciendo y construyendo un transatlántico, por así decirlo, en tierra seca cuando nunca había llovido. Dice, si Dios lo dice, yo lo temo y por lo tanto le obedezco. El temor de Jehová es un respeto profundo para con Dios que se manifiesta en la obediencia. Notemos un texto en el Nuevo Testamento, Hebreos 12, y el versículo 28 y 29 nos dice lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, ¿cuál es la siguiente palabra? Sirvamos a Dios, agradándole con temor y ¿qué? Con temor y reverencia. Ahora fíjense lo que dice Deuteronomio 13:4. Todavía estamos hablando de lo que significa temer a Jehová, porque si ustedes leen solamente Apocalipsis 6-14 y el versículo 7, ahí dice teme a Jehová, pero nos preguntamos, ¿qué significa eso? Hay que ir a otras partes de la Biblia a donde se usa la misma expresión para saber lo que significa temer a Jehová. Noten Deuteronomio 13:4, los sinónimos que se usan para explicar el temor de Jehová. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Cuando la Biblia usa la palabra andar o caminar, figurativamente significa conducta. Así que dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Todo eso es el temor de Jehová. Obediencia reverente a Dios por lo que Él ha hecho. Vamos a leer 2 o 3 versículos más sobre lo que significa temer a Dios, la orden que se da en el mensaje del primer ángel.
Job 28 y el versículo 28. Ojalá estén anotando. Yo no tengo que buscar los textos porque en mis notas yo pongo todos los versículos para poder ahorrar tiempo. Dice en Job 28, 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Y qué es el temor del Señor? Y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Jehová? Es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y luego los dos versículos que concluyen el libro de Eclesiastés. Salomón se había apartado de Dios, prácticamente era ateo, vivía una vida desordenada por muchos años. Y al final del libro de Eclesiastés, él dice, mire, le voy a dar el meollo de todo este asunto que he escrito en este libro. Dice en Eclesiastés 12, 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y ¿qué? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué significa temer a Dios? Significa obedecerle y aborrecer el mal. Eso es lo que está diciendo el mensaje del primer ángel. En nuestra respuesta a Dios debemos tenerle un intenso respeto que nos lleva a la obediencia. Pero hay un segundo imperativo, y ese imperativo es darle gloria. Ahora tenemos un problema, y es que nosotros no tenemos gloria para darle a Dios. Nosotros no tenemos gloria. Dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos ¿de qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo le podemos dar gloria a Dios si no tenemos gloria para darle? Eso es lo que vamos a ver. Vayan conmigo a Éxodo 33, 18 y 19. Éxodo 33, 18 y 19. Aquí Moisés está en la cumbre del monte Sinaí, donde ha pasado más o menos 40 años mientras tendía las ovejas de su suegro Jetro. Y aquí Moisés le hace una petición muy interesante a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 18 y 19. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Qué petición tan interesante. Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le muestra a Dios? Una luz radiante, una luz brillante. No, Dios le muestra su carácter. Dice, versículo 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi ¿qué? Mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová. Aquí está hablando Dios. El nombre es un indicio del carácter. Dios está diciendo, te voy a mostrar mi carácter, te voy a mostrar mi bien. Y luego sigue diciendo, y tendré misericordia, un rasgo del carácter de Dios. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios dice, te voy a mostrar mi bien, te voy a mostrar mi misericordia, te voy a mostrar mi clemencia, te voy a mostrar mi nombre. Noten Éxodo 34, a donde se amplía este asunto. Éxodo 34 y el versículo 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué estaba proclamando Dios? Su nombre. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la rebelión, la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, la justicia también es un rasgo del carácter de Dios. ¿Qué es lo que le muestra Dios a Moisés? Su misericordia, su piedad, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, guarda misericordia, perdona la iniquidad, es justo. Dios está mostrando a Moisés su carácter, lo que es su carácter. Ahora, ¿saben? En la Biblia el nombre no solamente es un distintivo, el nombre es muy importante en la Biblia. Como ejemplo, mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo. Tengo el nombre del mártir y del martirizador. ¿Por qué me pusieron mis padres el nombre Esteban Pablo? ¿Porque les pareció bonito los nombres? No, ellos me recordaron todos los días que yo estaba creciendo. Me dijeron, hijo, nosotros queremos que tengas la fe en Cristo hasta el punto de entregar tu vida si es necesario, que tuvo Esteban, y queremos que seas un campeón en la predicación de la palabra como lo fue el apóstol Pablo. Y yo crecí con mis padres recordándome eso todo el tiempo, constantemente, porque ellos querían que los nombres fueran un indicio del carácter. Ahora, ¿saben ustedes que la gloria de Dios es pegajosa? ¿Qué pasó cuando Moisés descendió del monte? Éxodo 34 y el versículo 29, Éxodo 34, 29, ha contemplado el glorioso carácter de Dios, ha estado en la presencia del Señor. Y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Después que hubo hablado con Dios, después de estar en comunión con Dios, se le pegó la gloria de Dios. ¿Puede suceder lo mismo con nosotros? ¿De dónde salió la gloria? ¿De dónde salió la gloria que estaba en el rostro de Moisés? ¿Era la gloria de él? No, era el reflejo de la gloria de Dios. Recibió la gloria de Dios y luego la proyectó. Lo mismo puede pasar con nosotros si estamos en comunión con el Señor Jesús. Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si nosotros tenemos una comunión íntima y personal con Jesús, nosotros llegaremos a reflejar su gloria, porque su gloria es pegajosa, pero la gloria que le damos es la gloria que recibimos de Él. Ahora escuchen bien, Moisés no siempre tuvo un buen carácter. Tenía un carácter violento. Si no lo creen, ¿recuerdan que mató al egipcio? Y eso fue asesinato premeditado, porque dice que Moisés miró para un lado y para otro, y cuando nadie estaba mirando lo mató. Podía ser violento, y podemos saber también, antes de entrar a la tierra prometida, ya perdió la paciencia y con la vara golpeó 2 veces la roca. ¿Y saben lo que es interesante? A pesar de eso, los 40 años que pasó Moisés subiendo al monte Sinaí en comunión con el Señor Jesucristo, transformó su carácter. De tal manera que en Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y ¿saben algo interesante? No se registra un solo pecado de Moisés entre cuando salió de Egipto
hasta que golpeó la roca 40 años después en la frontera de Canaán. Y créanme que hubiera sido muy fácil para Moisés perder la paciencia con ese pueblo rebelde. Pero nunca perdió la paciencia. ¿Por qué? Porque estaba reflejando el carácter de aquel con quien había tenido comunión íntima. ¿Tienes un carácter fuerte? Pasa tiempo con Jesús, con el que es manso y humilde de corazón. Y eso te transformará de gloria en gloria. Déjenme darles una ilustración para que puedan entender mejor lo que significa darle gloria a Dios cuando no tenemos gloria para darle. Salen una noche, no voy a decir en New York, en la ciudad, porque ahí el cielo siempre está turbio, pero salen una noche aquí en el campo y miran al cielo y ahí está esa luna plateada, llena, y dicen: ¡qué linda está la luna esta noche! Mentira, la luna es fea. La luna está llena de cráteres. Es fea. Lo que tienen que decir es: mire qué lindo está el sol esta noche. Porque la gloria que la luna recibe del sol la proyecta a la tierra. De la misma manera, cuando nosotros tenemos comunión íntima con Jesús, su gloria se nos pega y reflejamos su gloria. La gloria que le damos a Él es la gloria que nos llega de Él. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 16: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo en realidad? Cristo es la luz del mundo. Pero cuando Cristo brilla sobre nosotros, nosotros somos la luz del mundo. Pero es la luz de Él. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y luego Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y digan: ve qué buena gente es ese. Para que vean vuestras buenas obras, y luego ¿qué dice? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque somos hechura suya y se manifiesta en nuestra vida el carácter del Señor Jesús. Ahora vamos al último imperativo, del cual hablaremos más detenidamente, Dios mediante, en el tema de esta tarde. No vamos a seguir el orden, vamos a hablar del tercero esta tarde y luego del segundo mañana, porque mañana no tenemos la premura del tiempo que tendremos esta tarde. El tercer imperativo es adorar al Creador. Vamos a leer otra vez Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se manda a adorar al Creador. Ahora yo pregunto: ¿qué derecho tiene Dios de mandarnos a adorarlo? ¿Qué le da derecho a Él de exigir que nosotros le adoremos? Vamos al Salmo 95, 1 al 6. Salmo 95 y el versículo 1 al 6. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses.
porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los cielos y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. ¿Qué le da derecho a Dios de exigir que nosotros le adoremos? Porque es el Creador. El versículo clave es el 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué Dios tiene derecho de exigir que le adoremos? Porque Él es nuestro Creador. Ahora, no podemos separar de la adoración al Creador el sábado, porque el sábado es la señal que nos recuerda semanalmente que Dios es el Creador. Note lo que dice Éxodo 31, 16 al 18. Éxodo 31, 16 al 18. Dice: guardarán pues el día sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y luego dice que este mandamiento fue escrito con el dedo de Dios. Dice: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Escritas con el dedo de Dios. Dice aquí que el sábado es la señal del Creador, el recordativo cada semana de que Dios es el Creador. Amén. Ahora quiero leer para terminar 2 versículos de Isaías 66 para que ustedes vean aquí claramente que hay una conexión entre la creación, la adoración y el sábado. El mensaje del primer ángel nos manda a observar el sábado en honor del Creador. Dice allí en Isaías 66, 22 y 23: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos ¿a qué? A adorar delante de Jehová. ¿Hay alguna conexión entre la creación, la adoración y el sábado? Se usan los 3 conceptos aquí. Va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Dice que vamos a ir de sábado en sábado para adorar al Creador. Así que el mensaje del primer ángel nos manda a adorar al Creador observando su santo día. Y quiero concluir mencionando la importancia de la observancia del sábado semanalmente, el día en que Dios estableció. Yo pregunto, en Nueva York hay un monumento que conmemora cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿sí o no? Hay un monumento allí. ¿En qué día del año se conmemora el evento que ocurrió ahí? El 11 de septiembre. ¿Y por qué el 11 de septiembre? ¿Por qué se conmemora la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre? Pues porque en ese día ocurrió. Se conmemora el evento original.
¿Y por qué el monumento se pone allí? ¿Por qué el monumento no se pone en Boston? Porque ahí fue que ocurrió el evento. El monumento se pone a donde ocurrió el evento y en el día en que ocurrió el evento. Yo pregunto, ¿se puede conmemorar la caída de las Torres Gemelas el 11 de octubre? ¿Por qué no? Porque no ocurrió en esa fecha. La conmemoración está arraigada en la historia. Ahora, hagamos la aplicación de eso. ¿Qué día estableció Dios como día para conmemorar la creación? El sábado. ¿Se puede conmemorar la creación el domingo? ¿Por qué? Porque ese no es el día que Dios estableció al principio. Ahora escuchen esto. Los monumentos se construyen en un lugar, ¿cierto?, donde ocurrió el evento. Ahora, ¿podía Dios hacer un monumento en cierto lugar para conmemorar la creación? ¿Le hubiera gustado que lo colocara en Nueva York? El monumento conmemorativo. Pues si lo pone en Nueva York hay un problema y la gente de China dice, ¿y qué derecho tienen ellos de tenerlo allá? Está cerca. La creación fue un evento global. Así que había que hacer un monumento global. ¿Y cómo podía Dios hacer un monumento global de la creación? Muy sencillo. Nosotros no tenemos que venir al monumento, el monumento nos llega a nosotros cada semana, porque es un monumento compuesto de tiempo. No se puede conmemorar la creación el domingo, porque en ese día no fue que sucedió el evento original. Y no se puede celebrar, como dicen algunos, conmemoramos la creación el domingo, no es posible, porque ese no es el día en que Dios concluyó la creación. Así que mis hermanos y hermanas, este es el mensaje que vamos a tener que proclamar con un fuerte clamor en este mundo muy pronto. Tenemos que entenderlo. Tenemos que explicar lo que significa. Tenemos que hablar de lo que Jesús hizo por nosotros sin nuestra intervención y debemos proclamar cuál debe ser nuestra respuesta de amor a Él. Y yo quiero lanzar un desafío al concluir esta mañana. ¿Cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, gracias por lo que tú has hecho por mí? Gracias porque tú me salvas por gracia, no por lo que yo hago o lo que deshago. Gracias, Señor Jesús, porque tejiste un manto de perfecta justicia. Gracias, Señor, porque tomaste mi culpa y sufriste el castigo por mi culpa. Gracias, Señor Jesús, que si yo llego a pecar, tú sirves como mi abogado, sirves como mi intercesor, como mi mediador. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho por mí. Y Señor Jesús, porque yo te amo tanto por lo que tú has hecho por mí, yo quiero la respuesta del versículo 7. Quiero temerte, respetarte, obedecerte por tu gracia. Quiero en mi vida reflejar tu gloria, habiendo pasado tiempo con Jesús y reflejando su gloria. Y Señor Jesús, yo quiero adorarte de todo corazón en el día en que tú has establecido como una conmemoración de ti como el gran creador, redentor y pronto restaurador. Ese es el deseo del corazón de ustedes en esta mañana al concluir.
Si ese es el deseo de su corazón, les invito a que se coloquen de pie con una determinación firme de que vamos a proclamar este maravilloso mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces Jesús ya no tardará más. Jesús está tardando por nuestra culpa. Él hubiera querido venir mucho antes. Padre, gracias te damos por este maravilloso mensaje que has encomendado a tu iglesia. Padre, esta iglesia, la iglesia adventista, es la última esperanza para el mundo. Tenemos el mensaje que el mundo necesita. No hay otra iglesia en el mundo que tenga este mensaje. Úsanos, Señor. Úsanos para tu honra y tu gloria, para proclamar este mensaje, no solamente en palabras, sino por testimonio. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Salvador, que por salvar